Gracias por acompañarnos en esta porción final del paso 37. En el paso 36 aprendimos acerca de nuestra autoridad como creyentes. Y en este paso estamos aprendiendo lo que significa ejercer nuestra autoridad. En Isaías 49, 1 y 2 dice, Pueblo de la costa, escúchenme. Países lejanos, presten atención. Antes que yo naciera, el Señor me llamó. Me puso mi nombre cuando yo todavía estaba en el vientre de mi madre. Él hizo mi boca como una espada afilada. Y en Isaías 50 dice que Dios le dio la capacidad de hablar y entregar su mensaje, de ofrecer sabiduría y consejos justos cuando era necesario. Y más adelante, en el mismo capítulo de Isaías, dice, no he dejado de hablar incluso cuando se burlaron y me escupieron. Por el mensaje que entregué, no me amedrenté, sino que hablé la palabra de Dios con valentía. En Jeremías 1 vemos que Dios lo escogió y nombró antes de que fuera formado en el vientre. Y las palabras de Dios pronunciadas en la boca de Jeremías cambiaron naciones. Dice Jeremías 1:8 y 10, no tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para liberarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. El versículo 10 dice, mira, hoy te ha dado autoridad sobre las naciones y sobre reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Jeremías no lo hizo con su propia fuerza, sino declarando la palabra de Dios. Amén. Es posible que usted está pensando, Jeremías y Isaías eran profetas, pero yo no tengo ese don. En realidad, desde que Jesús vino, todos los que han nacido de nuevo son uno con Él y nos ha dado a cada uno de nosotros autoridad en su nombre. Jesús dijo en Juan 14:12, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que éstas hará. Sabemos que la palabra de Dios libera y sana. Salmos 107, 19 y 20 dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Y la creación obedece a la palabra de Dios. En Marcos 4, 39, 40, vemos que Jesús reprendió el viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y en Santiago 5, 17 dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Wow. En el principio de la tierra estaba oscuro y sin forma, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces Dios habló. Cuando Dios hizo el mundo, no levantó ni un dedo, solamente habló. Y Él puso orden en el caos. Nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. Dios es un espíritu que habla y nosotros también somos espíritus hablantes. Amén. La autoridad espiritual hace que las cosas en el reino natural, como también en el reino espiritual, obedezcan. Dios nos ha autorizado a hablar con autoridad en su nombre. Fuimos creados para gobernar y reinar y no para religión. Al igual que Isaías, Jeremías, Jesús y otras personas, tenemos autoridad sobre las circunstancias, ambiente y las naciones a través de la declaración de su palabra. Es nuestro turno
de usar la autoridad que Dios nos ha dado para gobernar los reinos y naturales y espirituales. Dios nos dio una boca para desatar poder. Y hemos sido autorizados por Dios con dominio en la tierra para cambiar las circunstancias y la creación, para parar actividad espiritual demoníaca y Amén. activar ángeles en los cielos para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Amén. Podemos usar nuestra voz como novias e hijos para la conversación con el fin de comunicar comprensión y revelación. Ajá, y como espíritus hablantes podemos utilizar nuestra voz como embajadores y sacerdotes del reino de Dios para poner orden en los reinos naturales y espirituales, y como reyes para legislar, lo cual significa establecer o gobernar. Escuché a Bob Hammond decir, la iglesia es el factor decisivo para una nación. Repite eso, la iglesia. La iglesia es el factor decisivo para una nación. Somos los autorizados por Dios para determinar lo que sucede en la tierra. La palabra iglesia significa eclesia. En la concordancia Strong se define como una asamblea de personas convocadas en un lugar público con el propósito de gobernar a través de un acuerdo. Estamos llamados a ser la iglesia y legislar, ordenar y a establecer el reino de Dios mediante el acuerdo y la declaración de su palabra. La iglesia debe gobernar en todas partes. No solo reunirse en un edificio una vez a la semana, sino reinar todos los días en todos los lugares. Dios nos llama en cada parte de nuestra vida, en el trabajo, escuela, iglesia, barrios, ciudades, estados y naciones para asociarnos con Él y ver su reino venir y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Efesios 1, 22 y 23 dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces, ¿por qué no estamos manifestando su poder en la tierra como cuerpo de Cristo o la iglesia? Es porque la cabeza, escuche bien, depende totalmente del cuerpo para llevar a cabo sus planes. Todos los miembros del cuerpo deben estar sometidos a la cabeza para que a través del ministerio coordinado puedan llevar a cabo los propósitos de la cabeza. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene su propia voluntad. Jesús, la cabeza sobre la iglesia, su cuerpo, se ve obstaculizada en sus poderosos planes y obra porque su cuerpo, la iglesia global, no ha escuchado y obedecido las órdenes que la cabeza les está enviando. El Espíritu Santo habla a estos miembros individuales para ponerlos en unidad con la voluntad y los propósitos de la cabeza, pero esto requiere la obediencia y sumisión de cada miembro. Y escuchar. Escuchar, claro. A medida que cada miembro obedece al Espíritu Santo y somete su voluntad a la voluntad de la cabeza, el cuerpo de Cristo o iglesia global se sincroniza para lograr los propósitos de Dios en la tierra. Si cualquier miembro individual del cuerpo de Cristo no está escuchando y obedeciendo las instrucciones de la cabeza, el cuerpo no puede funcionar con la máxima eficiencia. Los impulsos de la cabeza no se pueden poner en acción adecuada y a menudo son como movimientos inmaduros de un niño. Y el cuerpo está obstaculizando a la cabeza, quien es Cristo, porque no ha madurado en su semejanza. Es por eso que nuestra meta es diariamente abrazar la plena majestad de Cristo, aprendiendo a entrar en su presencia para ser transformados a su imagen y reflejar su gloria, poder y reino al mundo. Amén. Dios dice, tengo una fuente de poder para ti, que puedes acceder en cualquier momento. Todo lo que tienes que hacer es cerrar la puerta y estar a solos con tu Padre en el lugar secreto, sentado a los pies de Jesús, diariamente abrazando la majestad de Cristo, permitiendo que el Espíritu revele y enciende la palabra en tu corazón. Todos los días
alimentarnos de la palabra, el pan de vida, y dejar que el agua viva del Espíritu empodere esa palabra que aviva nuestro espíritu y nos empodera para llevar a cabo la obra que hemos sido llamados a hacer como miembros de su cuerpo. Cuando Dios hable, responda y declare con autoridad lo que Él dice. Manifiesta su fe con valentía. No deje que la incredulidad le detenga. Para ejercer su autoridad requiere valor divino que no teme a nada ni nadie, excepto a Dios, declarando con audacia para atar y desatar, estableciendo el reino de Dios en la tierra. Para tener ese tipo de valor requiere una relación íntima y perdurable con Dios, un espíritu alerta y dispuesto a someterse a toda orden de la cabeza. Y conocer y usar nuestra autoridad es una danza delicada de humildad y mansedumbre. La mansedumbre es poder bajo control. La humildad es entender que no somos nada sin Cristo, mientras confiamos en quienes somos en Cristo, lo que tenemos en Él y cómo usarlo. Es importante recordar continuamente que aparte de Dios no somos nada, pero en Él somos reyes y sacerdotes poderosos. Salmo 103, 19 y 20 dice que el trono celestial de Dios es eterno, seguro y fuerte, y su soberanía gobierna todo el universo. Así que bendigan al Señor todos sus poderosos mensajeros, porque ustedes son sus héroes que escuchan atentamente a la voz de su palabra para hacerla. Dios desea gobernar el universo a través de nuestras declaraciones. Cuando ejercemos nuestra autoridad, los ángeles son enviados a la voz de su palabra para cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Así como el Padre llamó a Noé, a Abraham, a Moisés, a Ruth, a David, a Esther, a Pedro, Pablo y muchos otros, nos llama hoy a alinearnos con fe en su palabra, a ejercer su autoridad en la tierra y ver su reino y voluntad establecerse en la tierra como en el cielo. No importa lo pequeño o impotente que usted se sienta, si declara por fe la palabra de Dios con el poder de su espíritu, puede cambiar sus circunstancias, ambiente y el mundo. No limite sus expectativas solo en el testimonio de lo que Dios ha hecho en y a través de los demás. Porque no hay límites a lo que Dios puede hacer en y a través de usted cuando ejerce su autoridad. Nos gustaría cerrar esta clase declarando una bendición sobre usted. Así que si puede, ponga sus manos así para recibir lo que vamos a declarar sobre usted. Con el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesús, le bendecimos con Amén. audacia, valentía y confianza para dejar una marca y un legado en la tierra, usando la autoridad delegada a usted para cambiar circunstancias, ambientes y manifestar el reino de Dios, proclamando el Evangelio y los milagros en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.